sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 24 de octubre y a continuación les vamos a contar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se desarrolló en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Deserción escolar en niños campesinos viene en aumento. Trabajadores y líderes de la educación de la región andina se preparan para el tercer encuentro pedagógico latinoamericano. Estudiantes de licenciaturas de universidades públicas del país inconformes con resolución que adelanta el Ministerio de Educación. Programa del Ministerio de Educación Nacional fuera del contexto y de la realidad de la educación superior. ¿El prestigio de la universidad influye a la hora de conseguir trabajo? Cifras del DANE afirman que la pobreza en el país no existe, pero la realidad nacional es otra. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Museo de los Niños aquí en la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Los niños campesinos abandonan la escuela a temprana edad por falta de recursos, lo que hace que esta población se retrase en sus procesos. Lo que sí es claro es que los gobiernos de turno, pues por más de 20 años han invisibilizado los derechos de los niños, de las niñas en materia educativa. En Colombia, el 83% de los niños campesinos menores de 5 años no van al colegio. Así lo revelan las cifras del último censo agropecuario, lo que deja en evidencia el abandono por parte del Estado. La parte económica, la falta de apoyo a las familias, específicamente al estudiante que no tiene acceso a útiles escolares, conseguir una hoja, un esfero, que aquí en la ciudad es muy fácil, en el campo es difícil por las distancias, por el apoyo económico, no hay útiles escolares, no hay cuadernos, eso para hablar la situación del estudiante. La población menor de edad es la más afectada por este fenómeno. Sectores como Bichada, Guaviare y Arauca, escasamente el 4.5% de los niños asisten a la escuela. Esto obedece a una carencia de planteles educativos en condiciones dignas para que los niños puedan estudiar. Hay escuelas que no tienen baños, hay escuelas que no tienen un tablero, que no tienen paredes, que los maestros trabajan con las uñas, que tienen que dar de sus recursos para poder hacer una clase, no tienen ni siquiera acceso a tecnología, eso ni soñarlo. Entonces eso hace que los estudiantes se desmotiven. Por otro lado, los menores de 5 a 16 años, apenas el 20.3% asisten a la escuela y la deserción entre los jóvenes de 17 a 24 años llega al 73.7%. Esto deja en evidencia que las políticas del gobierno no llegan a todo el país. ¿En qué termina? En que las familias dicen, retírese a estudiar porque usted me puede ayudar aquí en la finca, usted colabora aquí, hace más, va aprendiendo, y entonces ya cuando se vuelve el hijo o la hija un factor de lucro para la familia, entonces ven con mejores ojos quedarse en la casa porque saben que sacan una cosecha, porque tienen un beneficio económico, en tanto que si van a la escuela no tienen un beneficio económico. El panorama entre las niñas adolescentes no es menor. El abandono de la escuela obedece a tener que buscar alternativas que les permita tener una estabilidad económica. También falta bastante educación por parte de dar mayores oportunidades del Ministerio de Educación, mayores proyectos y hacer relevante la educación sexual en los colegios. El analfabetismo de los niños y niñas campesinas mayores de 15 años llega al 12.5%. En La Guajira esta cifra supera el 20%. Cifras escandalosas que ponen en duda la política del gobierno a la hora de hacer que Colombia llegue a ser la más educada en 2025. Delegados de la región andina se reunieron aquí en la capital de la República durante 3 días para socializar diferentes experiencias y prepararse para el encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano que se llevará a cabo en Costa Rica los primeros días del mes de diciembre.
Líderes sociales, docentes y pedagogos comprometidos con la dignificación de la profesión docente y la consolidación del movimiento pedagógico en América Latina como la puerta hacia la educación contextualizada y de calidad se reunieron en Bogotá durante 3 días para preparar el tercer encuentro del movimiento pedagógico que se llevará a cabo en Costa Rica a principios de diciembre y que tendrá que desafiar, superar el siguiente reto. Desafío que está puesto en la agenda educacional, principalmente después de la conferencia de la UNESCO que pasó en el mes de mayo en Corea del Sur, es el proceso de avaliación. Hay por parte de los gobiernos y de los organismos multilaterales una preocupación y una cierta valoración en todo un proceso avaliativo. Ven como por parte de la Organización Mundial del Comercio estamos discutiendo la cuestión del TISA, que es la cuestión de la comercialización y la mercantilización de la educación pública en todo el mundo. En este tercer encuentro, auspiciado por la Internacional de la Educación, se estrenará un espacio de socialización de experiencias pedagógicas que fortalecen el movimiento latinoamericano para exaltar los compromisos y protagonistas del cambio en el continente, los docentes que repiensan la educación desde las mismas aulas. Luchar contra la comercialización de la educación será la bandera que acompaña este encuentro. Nuestro continente tiene una grande deuda social, que es la cuestión de la educación de nivel superior. Y el comercio, hay un proceso de comercio muy fuerte en todos los países de América Latina con la educación del nivel superior. No quiere decir que en los otros niveles también no hay. El problema que estamos enfrentando ahora es que esta educación de nivel superior está siendo hecha muchas veces con recursos públicos. Para nosotros ha sido una construcción que no tiene que ver solamente, y no tendría sentido si es solamente encontrarnos cada 2 años en un evento de toda la región, sino cómo se construye desde abajo ese movimiento pedagógico, en cada escuela, ¿no? Que vaya haciéndose carne en cada docente, en cada institución escolar. Una lucha que ha enfrentado FECODE en su trasegar sindical, que en este tercer encuentro por el movimiento pedagógico visibilizará el quehacer de los cambios estratégicos, conquistas y luchas para establecer una educación no impuesta, sino concebida desde las necesidades propias de los estudiantes y la comunidad educativa. El profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE, a esta hora habla con los maestros y las maestras del país. Buen día. Le apostamos a la paz y los maestros seguimos con entusiasmo el desarrollo del trabajo hacia el propósito que dicho proceso culmine exitosamente. Eso es lo que anhelamos la mayoría de los colombianos. El magisterio organizado en FECODE sigue vigilante que los puntos consignados en el acta de acuerdo firmada con el gobierno el pasado 7 de mayo se cumplan a cabalidad. A la fecha podemos decir que esto no ha sido fácil y por el contrario hemos tenido que estar atentos para que ello no se trunque. En este orden de ideas seguimos avanzando y finiquitando los detalles para la implementación de la evaluación de carácter diagnóstica formativa para el ascenso y reubicación de nivel salarial, pero de igual forma exigiendo que se viabilice el reconocimiento y pago de las deudas que por diversos conceptos el gobierno tiene con los docentes. Proceso de pago que hoy se ha hecho tortuoso en el Ministerio de Educación y en Hacienda. De importancia máxima y que nos impone el declararnos en estado de alerta lo atinente a la concertación que se viene dando en el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales FOMAC para la organización de los términos contractuales que se deben establecer para la licitación de la prestación de los servicios de salud al magisterio y nuestra familia. Esperamos que el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, cumpla con lo establecido en el acta de acuerdo de mayo, en el sentido que la gestión de adjudicación, implementación y vigilancia del cumplimiento de los contratos contará en todo su trámite con la veeduría de los siguientes organismos: el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y FECODE. Pero de igual forma, lo concerniente al pago de las prestaciones económicas a los educadores en los términos de ley. Hacemos responsable a la fiduprevisoria del Ministerio de Educación por el detrimento patrimonial que afecta las finanzas del FOMAC por el volumen de fallos a favor de los docentes, quienes se ven obligados a demandar dada la negligencia gubernamental. Mañana salgamos a votar y respaldar a los candidatos que encarnan proyectos políticos alternativos y de paz. Con nuestro voto decidimos y contribuimos a conquistar una Colombia democrática, equitativa y con justicia social.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El Ministerio de Educación adelanta un proyecto de resolución que busca generar características específicas para los programas de licenciatura de las universidades formadoras de maestros. El Ministerio de Educación Nacional viene trabajando en un proyecto de resolución que busca acreditar y unificar programas en licenciaturas con el propósito de brindar una educación de calidad. El Ministerio ya no quiere presentar una propuesta global de modificación a la Ley 30, sino que ha venido implementando reformas parciales, de modo que se ha fragmentado la respuesta tanto de docentes como de estudiantes y de la comunidad en general. Una medida que vulnera la autonomía universitaria y oculta la deuda que el ministerio tiene con las 32 universidades públicas por 16 billones de pesos. Los estudiantes con esta medida ven vulnerados sus derechos. Lo que nosotros estamos exigiendo desde la Universidad Pedagógica Nacional es que se nos respete la autonomía universitaria y que nosotros podamos definir en cada una de las unidades académicas cómo debe ser el horizonte de nuestra investigación, de nuestro plan docente y de nuestras mallas curriculares. Y por otro lado, la exigencia que le estamos haciendo al gobierno de Juan Manuel Santos es que reconozca la deuda histórica que tiene con las universidades públicas. Con este proyecto el gobierno nacional busca revivir la llamada reforma a la Ley 30. Los estudiantes expresan que el ministerio lo viene adelantando de manera fragmentada. Acompañado todo esto en el Acuerdo 2034, que digamos después de que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil tumba la reforma a la Ley 30, comienza en escalada el gobierno de Santos a plantear micro reformas para hacer cumplir esa reforma a la Ley 30. Una de esas es este proyecto de resolución. La calidad en la educación es uno de los factores más importantes para generar calidad de vida y desarrollo. La excelencia de los educadores depende de la formación que impartan en sus programas de licenciaturas. Igualmente se ha desmembrado la Ley 115, ha venido sucediendo una contrarreforma a la educación, de modo que esto que se pretende hacer con las licenciaturas no solo afecta la vida académica de las universidades y los estudiantes futuros docentes, sino lo que pueda suceder en los colegios especialmente. De modo que no sería de extrañar que se quiera insistir en suprimir o acabar algunas áreas. Frente al tema, la Asociación Colombiana de Universidades le hizo saber al ministerio que las instituciones educativas no deben ser notificadas de hechos cumplidos y resultados divulgados por los medios, desconociendo las funciones misionales y afectando la imagen de la educación superior. El Ministerio de Educación está promoviendo a Colombia como destino para la educación superior, una medida que al parecer desconoce la crisis financiera y de infraestructura que viven nuestras universidades públicas. El Ministerio de Educación Nacional busca promover a Colombia como destino de educación superior de calidad a través de buenas prácticas de investigación en las instituciones de educación superior. Los actuales problemas económicos en la enseñanza son la principal barrera en este plan. Colombia tiene un rezago de más de 60 años en la infraestructura educativa. El presupuesto para educación nacional cada vez está más menguado. Cuando Colombia ocupa en las pruebas internacionales los últimos, penúltimos o antepenúltimos lugares. Por otro lado, un proyecto tan ambicioso no parece tener buen futuro en las universidades públicas del territorio nacional. La infraestructura universitaria no brinda las mejores garantías. A la política estatal para educación pública le hace falta mucho para que se cumplan unos objetivos de una educación de calidad, debido a varios aspectos importantísimos como son la falta de presupuesto para las universidades públicas en Colombia. El abandono y el olvido que el gobierno le inyecta a la educación pública se ha visto reflejado en los resultados de las pruebas internacionales. El presupuesto para las universidades públicas en Colombia es insuficiente, el presupuesto también para la infraestructura física es insuficiente, el presupuesto dedicado a los docentes, a la investigación, a la capacitación de los docentes se hace insuficiente. La falta de cobertura.
El Ministerio de Educación debería dar prioridad a las mesas de trabajo nacional, la cultura y cooperación como complementos del desarrollo local, antes de promover que la educación en el país es de las mejores del continente. ¿Cómo hacer de Colombia un país atractivo para el estudio cuando ni siquiera nos hemos preocupado de la educación de los jóvenes colombianos? Promover, apoyar y destinar recursos necesarios para la investigación y educación en la nación deben ser los objetivos principales del ministerio. El país tiene una historia de profundas desigualdades que se reflejan en el rezago del sector educativo y cada territorio tiene su propia historia y necesidad. En Colombia, ubicar una oportunidad laboral o un trabajo se ha vuelto un privilegio y hasta un reto a superar. Pareciera que quienes recogen las hojas de vida poco o nada se dan cuenta de las capacidades y de las oportunidades y el mismo conocimiento que presenta el solicitante, sino que lo que miran llanamente es, viene una universidad pública o privada y ahí deciden si abren o cierran la puerta. En Colombia, la precarización del mercado laboral es el principal efecto negativo al que se deben enfrentar los nuevos profesionales. Hoy las empresas buscan sus perfiles profesionales de acuerdo a las necesidades básicas. No es lo mismo ser un ingeniero o un administrador de empresas de la Universidad del Tolima que de la Universidad de los Andes. En la Universidad del Tolima los profesionales están teniendo salarios de más o menos 1,5 millones, mientras que en los Andes es de 3.800.000 o 4 millones de pesos el mismo egresado. Y eso tiene que ver justamente con que la educación está pensando más en las preferencias de las empresas que en las necesidades sociales que se están requiriendo y que exige un momento como este en el país. Las empresas de hoy buscan una academia especial por sus méritos o más por una élite social, en donde los privilegios y prejuicios son transmitidos de generación en generación. Incluir todo lo que sea necesario para responder con óptima calidad a la demanda y a las exigencias que tiene pues, la sociedad y el mundo laboral en general. Ahora, hay otra cosa que es un intangible, pero que de alguna manera genera un impacto grande y es el prestigio y el nombre que una institución va, digamos, logrando progresivamente a lo largo de su existencia. La ocupación laboral de las empresas en Colombia hoy depende más del prestigio de las universidades y no de las capacidades de los profesionales que buscan empleo. Y tiene que ver es justamente con un mercado o con, sí, digamos, con unas formas de desarrollo profesional que está pensando más en las necesidades de las empresas que en los perfiles profesionales, digamos, de universidades como las públicas, por ejemplo, que van a tener mayor perspectiva social y mayor, no sé, cuestionamiento como a las dinámicas nacionales. Meritocracia dicen unos, elitismo responden otros, y en el medio algunos discuten acerca del papel que debería tener la universidad específica de donde alguien se gradúa a la hora de determinar sus posibilidades laborales. No es lo mismo ir a una universidad que esté acreditada de alta calidad institucionalmente que no lo esté. Y para poner un ejemplo, la Universidad UIS de Santander, que es una universidad estatal, está acreditada institucionalmente y ha hecho unos procesos serios de aseguramiento de la calidad y con los costos que son, porque son un servicio público abierto, pues efectivamente que no son comparables con los de la Javeriana, los de los Andes o los del Rosario. Los nuevos profesionales se quejan de encontrar menos opciones de empleo si se es egresado de una institución universitaria de poco nombre, por lo que le hacen un llamado a las empresas para que hagan un esfuerzo real por valorar las capacidades del candidato. Es decir, se debe medir su formación académica versus los resultados de pruebas específicas. Y el profesor Tarcisio Mora Godoy, segundo vicepresidente de FECODE, a esta hora socializa aspectos importantes para el magisterio. Muy buenos días para todos los educadores. Hoy cumplimos 171 días de haberse firmado los acuerdos con el Gobierno Nacional. El Comité Ejecutivo, muy responsable, ha estado concentrado para garantizar, hacerle seguimiento. Se han nombrado las comisiones de evaluación, las comisiones de salud, la comisión para atender la parte jurídica, con el objetivo de garantizar que estos acuerdos se hagan una realidad. Pero en esta misma tónica hemos logrado darle seguimiento al cumplimiento de los juegos, que fueron un éxito de la mayoría de los departamentos, recogiendo alguna serie de fallas que se dieron en los mismos. Y en lo que tiene que ver con los derechos humanos, logramos por fin que después de un año se reactivara la comisión institucional que tiene que ver con los derechos humanos.
para los temas de la seguridad, para los temas que tienen que ver con la reparación, el estudio y la memoria que hay que hacer para garantizar que una vez terminado el proceso de paz cuente el movimiento sindical en esos espacios. Además hemos participado en diferentes foros en lo que tiene que ver con la parte de desarrollo, democracia y paz. En estos temas allí llevamos el pensamiento, la visión de la Federación Colombiana de Educadores. Y ante ese hecho, tuvimos la importancia de que nos visitaran los compañeros de Guatemala que nos comentaron cuál fue el proceso de paz. Y allí, después de haberse firmado, continúan las causas que generaron el conflicto armado: pobreza, miseria, desconocimiento de la situación sindical. ¿Y qué le proponemos nosotros al respecto a todos los educadores? Uno, hay que seguir fortalecer al sindicato. Dos, tenemos que estudiar todo el proceso de paz. Y tercero, necesitamos garantizar que los maestros en sus respectivos sitios logren difundir todos los temas que tienen que ver con el proceso de paz en Colombia. Les deseamos a ustedes que tengan una feliz semana. Muchísimas gracias. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. En Bogotá, cerca de 240.000 estudiantes tendrán la posibilidad de homologar las clases y los créditos que tomen en sus instituciones educativas cuando decidan ingresar a la universidad pública o privada que esté adscrita al Pacto por la Educación. 17.000 estudiantes en menos de 3 meses homologarán las clases y créditos cursados en los colegios públicos para que sean validados por 16 universidades públicas y privadas de alta calidad que hacen parte del Pacto por la Educación Media y Superior. Este pacto consiste en un acuerdo de voluntades para garantizar que existe una homologación de los créditos académicos que los jóvenes vienen realizando desde el grado 10 y 11 en sus respectivos colegios. El convenio inició con 1.000 jóvenes de los grados 10º y 11 que mantienen sus clases en un promedio de 3.5 y 3.8 para ser homologadas y continuar con sus estudios superiores. Para el 2015, concretamente, vamos a beneficiar a 17.000 jóvenes, que son los jóvenes de grado 11 que ya han venido cursando estas asignaturas, y a final de año se les va a entregar sus créditos que pueden ser homologados en las instituciones de educación superior. Sin embargo, las universidades acompañan 202 colegios, con una matrícula aproximadamente de 70.000 jóvenes, que esto sería ya para los años posteriores. Este convenio espera beneficiar a 270.000 estudiantes durante los próximos años, y las homologaciones dependerán de las carreras elegidas y de las universidades que hagan parte del Pacto de la Educación. Según el DANE, en Colombia la pobreza fue superada, no existe. Pareciera que los investigadores y funcionarios de esta institución no ven lo que sucede en el diario vivir en las esquinas, en la gente que está sin empleo y que no tiene diariamente para consumir un alimento. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, un colombiano no se considera pobre si sus ingresos alcanzan los 6.947 pesos diarios, recursos que deben resolver las necesidades mínimas de un grupo familiar. ¿Considera usted que un colombiano puede vivir con 6.947 pesos diarios? Para mi realidad no. No. No, señor, nunca. Pensar que una persona con un poco más de 6.000 pesos ya no es considerada como una persona pobre está lejos de la realidad. Una familia compuesta mínimo por 4 personas debe pagar arriendo, alimentación, servicios públicos, transporte y vestuario, entre otras necesidades básicas. Los ciudadanos manifiestan su inconformidad. No me alcanza. Entre solo gastos de transporte y alimentación, usted hace cuentas y ya en 600. Y ese presupuesto del mínimo no cubre esos gastos que tiene cada ser humano en esta ciudad, que es todo tan costoso. El gobierno sostiene que la cifra de desempleo se ubica en un solo dígito, pero el empleo informal, la tercerización y la prestación de servicios se han disparado. Por eso los especialistas sostienen que los colombianos hacen magia para sobrevivir. La canasta básica de lo que cuestan las cuestiones fundamentales para la vida de un ser humano, la alimentación, el vestuario, la vivienda, el transporte, cuestan alrededor, para una familia, cuestan alrededor de 45.000 pesos al día. Entonces pensar que una persona con 6.000 pesos, es decir, con muchísimo menos que eso puede considerarse como que ya ha salido de la pobreza, es desfasado de la realidad. ¿Cuál considera usted que debería ser el salario mínimo justo para un colombiano? 1.200.000 mínimo. Debería ser por lo menos
El doble, por ahí 1.200.000. Para vivir dignamente, un colombiano debe percibir ingresos superiores a 1.450.000 pesos, teniendo en cuenta que un colombiano solo para ir a trabajar debe destinar 12.000 pesos, distribuidos en alimentación y transporte. El ministro de Hacienda, el rector de la política económica del país, ya ha salido a anunciar que no debería haber un incremento de los salarios de los colombianos para el año 2016, justamente por cuenta de la inflación. Programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Primera Infancia contribuyeron de manera contundente en la reducción de las cifras de pobreza, cifras que en la realidad ocultan las altas tasas de desigualdad e inequidad. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. El país vive un ambiente de saturación de la violencia. No se quiere más guerra. Pero la sociedad, que se debe fundar en la justicia no es solo pensar en el desarrollo. Para nosotros es el buen vivir. Y el buen vivir es la satisfacción de las necesidades de todas y todos. Creemos nosotros que con la condición del buen vivir es donde estaría realmente la realización de la paz, que no sería otra cosa distinta que la satisfacción en justicia para todas y todos. Eso significaría que los campesinos quieran estar en el campo porque en el campo pueden estar bien, pueden vivir bien. Que los obreros quieran vivir en la ciudad, pero para vivir bien, no en tugurios, no en zonas marginadas, no limitado en posibilidades de realización y satisfacción de necesidades. Ese estar bien, ese buen vivir, hoy pasa por la coyuntura en que estamos. Hay unos candidatos que proponen un buen vivir, pero muchos están pensando en la acumulación de la riqueza. Hay que mirar con cuidado en la selección de quienes van a representar los intereses de la nación, del poder local, de los consejos, de las asambleas. Y ahí, en ese buen vivir, en esa búsqueda de la paz, hay varios derechos fundamentales para la satisfacción plena de la vida. Y esos derechos fundamentales para la satisfacción plena de la vida tiene para nosotros gran importancia el de la salud y el de la educación. Esos dos derechos, como responsabilidad del Estado en su satisfacción, para FECODE son fundamentales. Pero el resto de derechos producen en su cumplimiento la verdadera justicia social. Y esa justicia social, que es el propósito fundamental que debe encaminarse para la búsqueda del buen vivir, debe ser la lupa con que miremos las propuestas de los candidatos que representan las fuerzas alternas que debemos respaldar para que este domingo el sueño de la paz tenga unos alcaldes, unos gobernadores, unos concejales y unos diputados que puedan dar cumplimiento pleno a esa expectativa del pueblo colombiano. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Hablaremos con la vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina sobre los retos y los desafíos a superar en el tercer encuentro del movimiento pedagógico que se va a llevar a cabo en Costa Rica los primeros días del mes de diciembre. Y no olviden también que en Contrastes se encuentran las permutas. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Si quieren más información de la Federación, pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar atentos de las redes sociales. Y mañana es un día significativo para los procesos democráticos en nuestro país. La invitación desde la Federación es para que vote, ejerza su derecho a elegir por quien quiera, simple y llanamente vote por quien considera que tiene los argumentos para transformar su región, su localidad o el sector donde usted vive. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.
Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con